Soy Ernesto López Portillo y estamos grabando un cafecito, no sé qué tan sereno. Esta serie tiene como nombre original Cafecito Sereno, pero creo que le vamos a tener que poner otro nombre. Es un cafecito muy especial. Estamos grabando el 14 de enero de 2026 en medio de un tsunami en las relaciones internacionales, en medio de acontecimientos que nos tienen en una atención, pero también en una alerta importante. Y en medio de estos acontecimientos, tenemos una agenda en el programa de seguridad ciudadana que recoge más o menos casi 30 años de trabajos antes de esto. Recoge casi 30 años promoviendo una figura que en términos generales se conoce como supervisión policial externa. Quienes conocen nuestro trabajo saben que hemos promovido figuras en muchos lugares del país, que hemos hecho conferencias internacionales, hemos hecho todo tipo de actividades, seminarios y en algunos lugares hemos logrado que se implante incluso temporalmente la figura en algún municipio, pero no hemos logrado consolidar la inclusión de México en una tendencia que en algunas regiones del mundo, en algunos países del mundo, ya se ha consolidado desde hace incluso décadas. Hoy, por primera vez, México no tiene antecedentes en este sentido. Por primera vez, ex secretarios y especialistas que han tenido cargos del más alto nivel en gobiernos nos van a decir qué opinan respecto a esta figura y nos vamos a enfocar en los mecanismos de supervisión, en un análisis de lo que sucede al interior, de lo que sucede al exterior, de la forma como miramos a la policía desde afuera, de la forma como la policía mira hacia afuera y se mira a ella misma. Es una conversación, insisto, sin precedentes, porque este tema no se ha instalado entre los componentes ordinarios ni en la conversación pública todavía, mucho menos en el diseño institucional de la policía y de su relación con su entorno. Hay que decir brevemente al menos que la Organización de Naciones Unidas ya tiene también décadas publicando materiales en donde la supervisión policial externa forma parte de un complejo de figuras que deben acompañar, monitorear, evaluar, pero también impulsar mejoras para la policía. Hay muchas maneras de definir la supervisión policial externa, pero a nosotros nos gusta mucho pensar en ella como un motor de mejora institucional, como un motor de mejoras desde enfoques estructurales y sistémicos que generalmente no tienen las instituciones policiales al interior, generalmente, pero tampoco tienen al exterior. Es decir, estamos promoviendo un motor de mejora basado en métodos, marco teórico, experiencia internacional, evidencia empírica que nos dice que este componente, si no es la solución, como no lo es ninguno de los componentes por sí mismo, sí parece, según la experiencia internacional, indispensable para acompañar las mejoras, sobre todo las mejoras sostenidas de la policía. Aquí hay varias personas que hoy nos acompañan que han vivido, personalmente me atrevo a decir, desarrollo de mejoras que son revertidas, desarrollo de mejoras institucionales que al cambio de las administraciones son desmontadas o transformadas en algo diferente sin necesariamente un proceso reflexivo, sólido y generalmente mucho menos con evidencia empírica de soporte que nos responda a la pregunta, a las preguntas qué funciona, qué no funciona para mejorar a la policía y reconciliarla con la sociedad a la que sirve. Dejo la voz a Alejandro Espriu, quien ha sido una de las personas pioneras en México en la temática de la supervisión policial externa. Alejandro ha estado en instituciones policiales, ha estado en la sociedad civil, ha estado en la academia. Es de estas personas que combina un perfil de una enorme riqueza en cuanto a la mirada que nos puede decir trabajando desde adentro, pero también trabajando desde afuera en las mejoras de la policía. Alejandro ha acompañado múltiples propuestas, foros, Puebla, donde Alejandro era director ejecutivo del Consejo de Seguridad, del Consejo Ciudadano de Seguridad. Puebla es el único lugar que ha hecho conferencias internacionales en supervisión policial externa, precisamente por el trabajo, por el liderazgo de Alejandro. Alejandro ha preparado este conversatorio. Él nos presentará a los ex secretarios y ex funcionarios especialistas, todos ellos, en las
en la gestión, el gobierno de las secretarías de seguridad en las que han estado. Alejandro, adelante, por favor, te dejo la conducción de la mesa. Rivero. Y bueno, ya lo adelantaba Ernesto, el propósito de este encuentro es muy claro, pero al mismo tiempo deliberadamente acotado, ¿no? No estamos aquí para promover un modelo específico, un modelo cerrado, ni siquiera empujar una agenda ya definida. Lo que proponemos y lo que queremos con este conversatorio es abrir un espacio de diálogo honesto entre personas que han estado en el centro de decisiones complejas en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana acá en México. Y desde nuestra experiencia como investigadores, como académicos, incluso ya decía Ernesto, como implementadores de propuestas de mejora en materia de reforma policial democrática, la supervisión policial suele generar este tipo de reacciones encontradas, ¿no? Para algunos es una herramienta completamente necesaria, para otros puede ser una especie de riesgo, de riesgo institucional, digamos, para otros puede ser pues, una idea muy muy útil, una idea muy legítima, con muy buenas intenciones, pero quizá con poco asidero, un poco asible para la realidad y el contexto mexicano, ¿no? Todas estas posiciones, desde nuestro punto de vista, son legítimas y, de hecho, necesarias para una conversación plural, una conversación madura, y por eso hay una premisa fundamental para este diálogo con todos ustedes, que es no hay un consenso previo y tampoco lo estamos buscando forzar. Nos interesa más bien, como decía Ernesto, comprender cómo se mira hoy en día este tema desde el punto de vista de la práctica, desde la experiencia real de gobierno, desde la presión política, desde las urgencias operativas, la relación con los mandos, con el poder civil, con la ciudadanía, en fin, todo lo que ustedes ya conocen por haber pasado por las secretarías de seguridad en las que estuvieron, tanto a nivel estatal y municipal, y aquellos funcionarios que hoy también nos acompañan, que aunque no han estado en una Secretaría de Seguridad Pública a cargo, sí han estado al frente del impulso de políticas públicas en esta materia. Entonces, queremos hablar más bien de condiciones, no necesariamente de ideales, queremos hablar de dilemas, no necesariamente de recetas, sino escuchar más bien su experiencia, ¿no? Por eso proponemos que esta sea más bien una especie de mesa de trabajo entre pares, ya decía Ernesto, una especie de cafecito sereno o quizá no tan sereno, pero más bien una especie de diálogo, no necesariamente un foro expositivo, ¿no? No buscamos intervenciones largas, ni posicionamientos inamovibles, sino más bien reflexiones que nos permitan entender un poco más de la realidad en la práctica, no necesariamente solo en la teoría y en la experiencia comparada, que es lo que hemos estado estudiando y trayendo a México desde hace varios años atrás. Y entonces, bueno, para quienes nos ven y nos escuchan en casa, sus trabajos, desde la propia policía, incluso fuera del país, contamos aquí con pues mucha experiencia acumulada, ya decía yo, de personas que han estado al frente de policías, no solamente en municipios, sino también en el estado, o incluso personas que han estado en estados y municipios, y personas que han estado al frente del impulso de políticas públicas en esta materia. Permítanme presentarles a quienes nos estarán acompañando el día de hoy, participando en este conversatorio, en el diálogo por la supervisión externa de la policía en México, conversación con secretarios, y tenemos la fortuna de contar con Alberto Capella Ibarra, quien es ex titular de Seguridad Pública en Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Está con nosotros Alejandro González Cusi, quien se desempeñó como comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica en Colima y como comisionado de Seguridad Ciudadana en Morelia. Está Carlos Jauregui Hintze, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Edgar Moar Curi, quien fungió como director de Seguridad Pública y Tránsito de Querétaro. Y nos acompaña también David Pérez Esparza, quien se desempeñó como director del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ven, una plétora de experiencias y de mucho conocimiento, no solamente teórico, sino también aplicado. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Hicimos también la invitación a varias mujeres que por diferentes razones no pudieron acompañarnos, pero esperemos tener un diálogo más amplio en donde ellas también puedan participar. Y bueno, pasando allá a las rondas de preguntas, si me permiten, déjenme empezar con un tema que desde nuestro punto de vista es sumamente importante, que es el de la legitimidad policial, ¿no? En México hablamos mucho respecto a la necesidad de fortalecer la legitimidad policial, ¿no? Sabemos que el ejercicio cotidiano de la función policial suele estar atravesado por presiones políticas, por presiones territoriales, las dinámicas operativas, complejos, y en muchos casos incluso por redes internas, ¿no? de poder y de bandos que condicionan de alguna forma la toma de decisiones. Ya ni siquiera, digamos, pues, los grupos de poder externos asociados muchas veces a mercados ilegales que también tienen una presión importante respecto a cómo la policía actúa y cómo la policía se relaciona con otros actores, incluyendo la propia ciudadanía. Entonces, permítanme empezar con esta pregunta. ¿Qué significa realmente que una policía sea legítima en este contexto? No en abstracto, sino en la práctica, ¿no? La relación con el mando político, con los mandos operativos y con la calle, ¿no? Ligado a esto, suele asumirse que la resistencia a la supervisión externa de la policía es simplemente ideológica o corporativa, pero la experiencia comparada, y muchas trayectorias personales aquí nos podrán confirmar o no,
sugieren pues algo mucho más complejo, ¿no? Que es el temor a la pérdida de la autoridad, a la exposición selectiva o a la instrumentalización política de los mecanismos de control. Entonces, ¿cómo podemos hablar de legitimidad policial en este contexto tan complejo de muchos actores teniendo influencia respecto a cómo la policía hace lo que hace? Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos, un gusto estar aquí. Primero, pues mi reconocimiento a este esfuerzo que ya tiene muchos años por parte de la Ibero, de no soltar este tema tan importante en materia de seguridad pública. Lamentablemente pareciera que como los cangrejos vamos hacia atrás en este país, no hemos logrado consolidar una estrategia general, sostenida, simétrica y obviamente con mecanismos adecuados de evaluación que nos permitan analizar si vamos avanzando o no. Pareciera que las discusiones recientes en materia de incidencia delictiva, particularmente esta discusión del asunto de los homicidios, evidencia la realidad que tenemos en nuestro país de esa desafortunada asimetría de visiones y bueno, pues sustentada particularmente en los vaivenes políticos que han sido para mí la principal causa del por qué no hemos logrado crear y fortalecer instituciones sólidas, permanentes y en esta solidez, bueno, pues la pregunta concreta del tema de la legitimidad pues tiene mucho que ver. Desde mi perspectiva, una institución legitimada tiene varios factores. El fundamental es a qué se debe o a quién se debe. Y bueno, pues estas instituciones existen para garantizar la convivencia pacífica entre ciudadanos, particularmente el mantenimiento del orden público. Y un instrumento muy importante en términos de procuración, administración de justicia, particularmente en el área que más importa, que es el tema de orden penal, en donde se garantizan los principales libertades y los principales derechos que tenemos los ciudadanos. Entonces, una institución para mí legitimada, por lo menos lo que hemos logrado corroborar en otras regiones del mundo, es aquella que tiene una palabra muy importante que es la confianza de la ciudadanía. Y la confianza de la ciudadanía es probablemente uno de los elementos más complejos de adquirir. En los últimos años, esta situación tan sustancial de comunicación y de información que tenemos, que no necesariamente nos mantiene más informados, sino nos mantiene con a veces criterios de mayor nivel de crítica sumamente subjetiva, ha generado una separación todavía aún mayor de esa legitimación o de esa confianza ciudadana que todas las instituciones en materia de seguridad deberían de tener para cumplir a cabalidad con su trabajo. Nuestro país sufre lamentablemente esa ausencia de legitimación. Creamos arquetipos en figuras institucionales importantes que de alguna forma pareciera que representan en su totalidad a la institución, y esos arquetipos de estas figuras institucionales pues son temporales y lamentablemente al momento de irse se llevan la confianza que en su momento una parte de la sociedad pudo haber tenido de estas instituciones muy sofisticadas. En el caso particular de este análisis, considero que lo que se está buscando es este contexto de establecer esta supervisión externa, particularmente a la gran cantidad de corporaciones que tenemos en México que son de carácter local. Entonces yo empezaría con eso, Alejandro. Para mí la legitimidad tiene que ver en esencia con la confianza ciudadana, y obtener la confianza ciudadana tiene una serie de factores de profesionalización, de calidad en el servicio, de rendición de cuentas que lamentablemente carecemos en México. Muchas gracias, Alberto. Voy tomando nota aquí de algunas cosas que vas comentando. Me parece importante esto que dices del vaivén político, por ejemplo, cómo sobrevivir a los cambios de administración y las implicaciones que eso tiene para un esquema de organización institucional que necesita ser robustecido para el actuar de la policía. Y por supuesto, esto de la confianza ciudadana, que también iremos platicando un poquito más adelante. Tocayo Alejandro Cusi, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles, ¿no? Tener la oportunidad de estar con ustedes, aprender y compartir muchos puntos de vista y experiencia que sin duda hoy suman para que pues, el debate en México y la agenda pública tome un poco de mesura. Ahorita lo decía Ernesto, ¿no? Un cafecito sereno. Hoy en el país necesita serenidad, ¿no? Ante la ola de emergencia reactiva, es necesario hacer esto, dialogar, pensar, matizar las cosas, darle un poco de serenidad y tiempo también a la discusión y al debate de la materia de seguridad ciudadana. Bueno, a ver, yo creo que el tema de legitimidad policial es lo más complejo, es la base de cualquier reforma policial democrática, más ahora con las circunstancias
que atraviesa, ¿no?, el descrédito, la falta de propósito y de claridad de las instituciones policiales, no solamente en México, sino en el mundo. Hoy me parece que la función de las instituciones de seguridad o de las policías, en esa definición clásica de ser los representantes de la ley, ¿no?, quien vigila la aplicación de la norma, pues ante un escenario tan convulso, tan complejo, donde la norma deja incluso en algunos momentos de ser general, ¿no? Y se cuestiona, pues por lo tanto también se cuestiona el quehacer de las policías y hoy existe cierta orfandad. Las policías en el mundo y las instituciones están buscando justamente las causas de la legitimidad, encontrar cuál es la razón de ser, el objetivo, porque en muchos casos ha fracasado, de ahí los movimientos en Estados Unidos, ¿no?, de desaparecer las policías. Es decir, hoy me parece que este es el fondo, digamos, del quehacer no solamente de las policías, sino en general de la democracia. Pero bueno, dejando a lado este sentido de urgencia, otra de las cosas que también tienen, pues dificultan poder dialogar sobre el tema de la legitimidad policial es sin duda pues, la falta de las capacidades institucionales. Me parece que hoy hacer proyectos de seguridad en nuestro país implican pues unas asimetrías, como bien decía Alberto, desde el punto de vista de capacidades, de tiempos, de soportes políticos, y hoy dificulta las cosas. No hay incentivos hoy para que haya una preocupación real, primero porque las instituciones están dedicadas a atender la emergencia y la reacción, ¿no?, más allá de pensar en cómo mejorar, que dicho sea de paso, ¿no?, y creo que nos dé la tarde para platicarlo, en las experiencias locales, yo creo que el principal problema y donde realmente se soluciona el tema tiene que ver con ese factor de generar la confianza, de hacer los cambios humanos e institucionales adecuados para ganar legitimidad. Eso es un papel que hoy se está perdiendo de plano, ¿no? Pero que implicaría, a mi juicio, el principal tema. Incluso, me atrevería a decir, en algunos casos es mucho más importante que el combate al crimen mismo. Hoy el gran pendiente de este país es cómo generamos legitimidad y confianza en instituciones que hoy no dan ejemplo, que no son, digamos, modelos adecuados para generar un Estado de Derecho que garantice normalidad democrática en ese sentido. Entonces, sin duda un esfuerzo mediano largo aliento, ¿no? En este país aumentamos la seguridad cada 3 o 6 años, por lo tanto, este es un problema, ¿no?, que no permite que los esfuerzos sean continuados, que los esfuerzos permitan esa serenidad y esa madurez para efecto de ir avanzando en temas que implican, ¿no?, en su esencia, pues ese diálogo y esa madurez. Decían una cosa muy interesante ahorita, Alberto, el tema de la confianza. Me parece que una de las dificultades para entender el tema de la confianza es sin duda en qué consiste, cómo se gana la confianza. Yo me acuerdo que ante esa pregunta, en algún momento en Morelia recurrimos a la inteligencia artificial y generamos un algoritmo de machine learning para tratar de entender las variables. Oye, ¿por qué sube o baja la confianza en las encuestas del INEGI si no ha habido fenómenos que marquen un hito, digamos, en un periodo de tiempo? Entonces, estas variables, pues dirías, oye, la gente confía en la policía porque es efectiva, porque es honesta, porque trabaja mucho. ¿Cuál es el elemento, ¿no?, que incluso para la inteligencia artificial es muy complejo, ¿no?, decirles que el esfuerzo tampoco permitió que la inteligencia, a pesar de tener bases de datos muy estandarizadas y profundas, no daba todavía un resultado. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la confianza? ¿Cómo la entendemos? Porque si no la entendemos, pues mucho menos lograremos entender o proponer o impulsar medidas que tiendan a ese sentido, como el caso de la supervisión policial externa. Entonces, me parece que, en resumen, para esta primera intervención podemos hablar de una paradoja, ¿no? Porque hoy tenemos una institución que se debate, digamos, entre la falta de legitimidad, entre la falta de soporte político, de soporte democrático, y por eso también no se anima a partir de un diagnóstico real. Hoy todo lo que es visto como una auditoría, como una supervisión, como una mejora, implica un ataque político directo a la institución, una debilidad aún mayor. Entonces, me parece que esa es la gran paradoja, cómo partir de un diagnóstico real en el que podamos entender que sistemas que impliquen ganar legitimidad, como el caso de la supervisión policial externa, pues implican sin duda alguna tener un diagnóstico real, serio, de dónde estamos parados, qué capacidades se tienen, es decir, reconocer lo que no ha salido bien, ¿no?, recomponer lo que tengan que recomponer y en ese sentido generar una nueva narrativa, una nueva estrategia que permita poner las bases para que esto pudiera ser viable en México. Muchas gracias, Alejandro. Carlos Jauregui, desde tu experiencia, ¿cómo se vive la legitimidad policial? Ya platicaban Alberto y Alejandro de diferentes
digamos, momentos o diferentes condiciones que pueden afectar la legitimidad policial y que es en sí mismo un carácter, digamos, bastante complejo. ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Qué tipo de situaciones alimentan la falta de legitimidad policial y cómo se puede enfrentar de una manera Claro. más? Bueno, pues primero que nada agradecerles la invitación a participar en esto y pues muy contento de estar en una agradable compañía con tanta experiencia acumulada, gente que realmente respeto y admiro de la chamba que han hecho en todas estas áreas. Con respecto a la legitimidad, pues o sea, ya lo mencionaron, o sea, tanto Alberto como Alejandro, ¿no? Es un tema de confianza. O sea, la confianza, la única manera de tener confianza es en base a resultados. Y los resultados pues tienen que venir de las capacidades de la institución de poder dar esos resultados para el mayor número de gente posible. Me gusta mucho este tipo de ejercicios porque cuando estás en el puesto, o sea, no hay tiempo de pensar, ¿verdad? Te ganan las emergencias de día y de noche. Entonces aplaudo a Ernesto y Alejandro el esfuerzo que están haciendo y creo que debemos continuarlo y tratar de encontrarle un uso práctico a todo esto, ¿no? Creo que cuando habló Ernesto al principio decía que tenemos 20, 30 años de encontrarle anclaje a este tipo de herramientas que creo que son fundamentales, ¿no? No creo que podamos hacer una mejora sin que podamos mantener esto anclado a lo largo pues de tiempo, ¿no? Vivimos en un mundo en la política de serpientes de escaleras, ¿no? O sea, hacemos cambios y pues hemos estado muchos de nosotros en procesos larguísimos de cambios constitucionales, de experiencias compartidas, de esfuerzos enormes que se caen a la vuelta de un cambio político de 3 años o de 6 años, ¿no? Entonces, por un lado, creo que tenemos que crear, o sea, un cuerpo creíble, con voz, como dicen en lo que nos enviaron, de gente que pueda estar en el largo plazo en este proceso, ¿no? Y estamos hablando aquí de esa confianza que le va a dar legitimidad al proceso. Dar un poquito más a detalle en todo eso, quizá me estoy un poquito adelantando, pero otra vez, o sea, esto va a funcionar en la manera de que creamos historias de éxito, ¿no? Que podamos tomar proyectos conjuntos con los cuales la gente pueda ver que sí funciona la supervisión externa y que, o sea, está disponible y que hay metodologías, etcétera, para la gente que realmente quiere hacer los cambios que se mantengan. Ese sería mi comentario de arranque. Gracias, Carlos. Edgar, adelante. Bien, pues muchas gracias también. Agradezco la invitación a este evento y felicito a la Ibero por seguir trabajando sobre estas líneas que son, me parece, fundamentales. Respecto a tu pregunta, Alejandro, yo empezaría por decir, para mí el tema de la legitimidad de la policía viene de un tema muy sencillo, y es que hay, digamos, un reconocimiento de la sociedad, de todos los actores importantes de la sociedad, de que la policía hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y lo hace cada vez mejor, ¿no? Suena muy sencillo. Cuando la policía está haciendo eso, viene la confianza, bien, porque está haciendo lo que tiene que hacer y lo hace bien y lo hace, insisto, cada vez mejor. Pero esto se desdobla en un montón de cosas más complejas, ¿no? Partiendo desde qué es lo que tiene que hacer la policía. Tiene que haber un consenso de qué es lo que tiene que estar haciendo la policía. Y no me refiero solamente a las funciones que se establezcan a nivel constitucional, sino que realmente la gente comprenda y comparta cuál es la función y el alcance de la policía en nuestra sociedad. Y en un Estado democrático no solo es vigilar que las leyes se cumplan, aunque lleva implícito lo siguiente, sino que también es que se respeten los derechos y es, al fin y al cabo, para proteger a la gente, ¿no? Cuando menos en un Estado democrático. Y entonces, cuando tenemos ese consenso, cuando ya estamos de acuerdo en que eso es lo que tiene que hacer y que no necesariamente es algo que tendría que ser un punto de partida para la legitimidad, después viene la complejidad de, pues, cómo logras que la gente reconozca, que la sociedad y que los distintos actores reconozcan que la policía está haciendo lo correcto. Y es porque hay una serie de reglas, procesos y prácticas que efectivamente ayudan a ver si la policía está haciendo, con total transparencia, si la policía está haciendo lo que hemos consensuado que debe hacer, si lo está haciendo bien, si cuando no lo hace bien, se da cuenta de que no lo hizo bien, y corrige, pone consecuencias y además evita que siga ocurriendo. Es decir, que va mejorando así sola. Entonces, ahí es donde está la complejidad, porque además, si me permiten agregar,
Yo creo efectivamente que los mecanismos de supervisión externa, primero, me parece que hay suficiente evidencia de su efectividad, de lo importantes que son para avanzar en este objetivo. Ciertamente creo que primero no hay un solo modelo, que es un tema complejo, que además es una arquitectura que no se restringe a un solo control, sino controles externos que se combinan con los controles internos, pero que además para mí, después de observar muchas de las prácticas exitosas, su éxito rotundo y sobre todo que sea permanente y sostenible, parte de tener otras precondiciones que sí han estado en donde ha sido más exitoso a través del tiempo y no han estado en otros lugares. Y ya varios de mis compañeros hablaron de los cambios políticos y esto, y para mí eso tiene que ver con la gobernanza. Y no es no solamente es un problema en la policía, en los municipios, en los estados, en la federación. Es un problema que abarca otras áreas del quehacer gubernamental y que no en todas hemos sido, digamos, incompetentes en México para lograr mecanismos de gobernanza más efectivos, porque ahí tenemos algunos en el ámbito financiero, ¿no? En el Banco de México, pero en policía no lo hemos logrado. Entonces, cuando no tienes una gobernanza bien diseñada, con todos los incentivos puestos en pie, que diga puestos en donde deben de estar, es muy fácil que estas cosas se caigan con el tiempo, y más en un entorno como el de la política mexicana. Yo hasta ahí dejaría mi primera intervención para no ahondar más. Muchas gracias, Edgar. Para cerrar esta ronda, David, estamos escuchando pues, a todos los exsecretarios que hablan de diferentes factores y componentes, ¿no? Desde los cambios políticos, este tema de gobernanza, Alejandro hablaba de las capacidades institucionales, en fin, ¿cómo se relaciona todo esto con la falta de legitimidad y qué se necesita para poder construir la misma en las instituciones policiales? Tú que estuviste desde secretario ejecutivo pudiendo mirar diferentes experiencias de policías a nivel estatal y municipal, cuéntanos un poquito cuál es tu posición al respecto. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a la Ibero por este increíble ejercicio que me parece muy relevante. Mira, cuando uno ve, digamos, convive con secretarios a nivel municipal y a nivel estatal, entiende lo difícil que es este tema por las resistencias naturales que tienen que ver con que luego la palabra supervisión y sobre todo en este ambiente es un tema que culturalmente genera una respuesta negativa, aunque también es cierto, y es una de las sorpresas que yo tuve, casi no se habla del tema, ¿eh? Yo diría, como primera hipótesis, que no es que necesariamente hay un rechazo del tema, sino que hay una omisión sobre el tema. O sea, son muy pocos los secretarios que traen ese discurso ni a favor ni en contra. Los que lo traen a favor son claramente los líderes en el tema, pero en general creo que una de las grandes sorpresas que yo tuve es que no se habla mucho del tema. No es un tema, ni siquiera que haya rechazo, no está sobre la mesa, ¿no? Por diversas razones. Es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la complejidad de la palabra legitimidad y la palabra confianza. La confianza, a final de cuentas, como cualquier en otra relación humana, tarda mucho en lograrse y en cualquier momento se puede perder. Y creo que esa dimensión de miedo, esa dimensión de relación también genera muchas distorsiones en las policías que sí entienden de tema o que al menos hablan de esta función, ¿no? La posibilidad de perder la confianza ante cualquier incidente y sobre todo porque en el fondo gran parte de las personas que llegan en su mayoría con obviamente muy honrosas excepciones, no tienen el chip de la comunicación, del reto de comunicación en un ambiente policial. Son personas que usualmente vienen de experiencias exitosas en el ámbito táctico, en el ámbito de inteligencia, pero no tienen un componente comunicacional en sus profesiones. Entonces, eso de alguna manera también complejiza mucho la posibilidad de que la policía tenga una muy buena comunicación. Yo diría que en gran medida las pocas ejercicios que ha habido en el país con algunos intentos de esto tienen que ver con personas y con liderazgos que les gusta la comunicación, que entienden el papel de la comunicación y que están dispuestos a jugar ese juego. Mi hipótesis es que los policías no ven el ejercicio de comunicación como un ejercicio, por si es que son líderes, que son secretarios, me refiero, o que son directores de área, no ven la importancia de la comunicación como necesaria en su perfil. Entonces asumen que por estar patrullando ya se está realizando, digamos, la función policial, cuando la parte de comunicación es una parte fundamental para, digamos, ganarse la legitimidad. Ahora bien, no todo es comunicación, tienes que dar resultados. Hay un paper muy relevante de Bergman que analiza la policía de Argentina y México y en el fondo creo que una conclusión muy importante, quizá muy obvia, pero dice en el fondo, la confianza y la legitimidad policial son resultados de los desempeño policial. Creo yo que ese es un componente obvio, pero hay que mantenerlo. Pero tampoco todo es desempeño. Vemos corporaciones que tienen buenos desempeños y que sin embargo no logran tener una mejora en la confianza y en la legitimidad. Entonces creo que el reto es
entender el papel de la comunicación y termino como inicié, reconocer que la confianza tarda mucho en lograrse y en cualquier momento se pierde. Y eso creo que para un policía tradicionalmente y con toda obviedad, pues representa un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a tener, ¿no? Gracias, David. Qué interesante, porque me parece que esto de la sostenibilidad, por ejemplo, de la confianza y la legitimidad está justo en la agenda de la supervisión externa de la policía, ¿no? Que tiene que ver con cómo, más allá de momentos específicos, se logra la institucionalización de procesos, incluyendo la propia comunicación, de forma tal que no dependa de liderazgos de unas personas, sino que sea parte del aceite que va haciendo que el sistema policial vaya funcionando. Ya también Edgar hablaba de rendición de cuentas y hablaba de otros componentes que son justamente importantes para la agenda de, de supervisión externa y que ahorita podemos y me gustaría ir justamente desarrollando, porque voy a utilizar también esta intervención de David, ¿no? Para retomar algunos elementos de que empezaron ya a aparecer en esta conversación y llevarnos al siguiente eje como para profundizar justamente el tema que es el de la confianza ciudadana, ¿no? Y es que históricamente lo sabemos muy bien, pues la relación entre la policía y la ciudadanía en México pues ha erosionado. Muchos hablamos desde hace mucho tiempo de cómo construir o reconstruir la relación policía-comunidad, ¿no? Ya sea por temas de abusos, de corrupción, de impunidad o incluso algún episodio en particular, como decía David, ¿no? Que puede hacer que la confianza ciudadana se caiga, es decir, no sea sostenible porque hay un evento en particular que detona la opinión pública negativa respecto a cómo la policía se comporta. Y todo esto deja de huellas difíciles de revertir, al menos pues, en el imaginario colectivo, ¿no? En la percepción ciudadana. Y en ese escenario yo diría que la supervisión externa suele presentarse como una posible respuesta o digamos como una propuesta de respuesta, aunque sabemos que en sí misma no reconstruye la confianza, sino que requiere de algunos de los otros componentes que ustedes mismos ya han ido comentando. Entonces, de manera muy práctica, me gustaría escucharles que ustedes nos comentaran desde su propia experiencia, más allá de lo que sabemos que funciona, lo que hemos ido identificando en investigaciones o en análisis comparado en otros países, que nos cuenten qué tipo de transformaciones, ¿no? Ya sea organizacionales e incluso culturales en la relación con la comunidad, normativas y demás, son realmente necesarias para que un mecanismo de supervisión externa o figuras relacionadas con la supervisión externa puedan ser vistas justamente como una señal de mejora institucional, no como un castigo que genere esta resistencia por parte de la policía y que eso a la vez ayuda a tener mejores relaciones al interior de la propia policía, porque ya sabemos que hay diferentes actores y grupos funcionando al interior de la policía, pero también en relación con la propia ciudadanía y se vaya generando una mayor confianza que pueda llevar a otro tipo de legitimidad. Entonces, Alberto, si quieres, regresamos contigo en primer lugar. Gracias, Alejandro. Yo tengo, obviamente, una gran preocupación que me genera muchas dudas respecto a las estrategias que debemos implementar y perdón por la rudeza, pero tengo que plantearlo de la siguiente manera. Tenemos en nuestro país una profunda precariedad policial y una deficiencia enorme, estructural, de fondo que desde mi perspectiva una supervisión externa no la va a sustituir o no lo va a solucionar. Partimos de una premisa de carácter presupuestal. Digamos que logremos vencer esos vaivenes políticos que son un mal extremo en prácticamente todas las corporaciones locales. Y pensemos que, bueno, pues va a haber una estrategia sostenida para fortalecer una institución de seguridad en los próximos 15 años, que para mí es un término un tanto arbitrario, pero creo un término lógico para poder darle un sustento claro a una institución de seguridad. Pero si no tenemos un elemento indispensable, que es la parte presupuestal, estaremos siempre perdidos en un escenario de justificaciones trianuales o sexenales, que son en las que hemos metido al país particularmente en los últimos 20 años, desde que se nos ocurrió crear y fortalecer instituciones en materia de seguridad locales, hace apenas 2 décadas. Hablar, por ejemplo, del elemento que le da sustento al fortalecimiento local, que es el tema del impuesto predial. Y según las estadísticas de INEGI y de IMCO y de otras instancias, traer un 0.2 o 0.3, cuando mucho por ciento, del PIB en pago del impuesto predial, pues prácticamente nos va a colocar siempre en una visión
muy contrastante, inclusive con países como Brasil, que trae un 1.6, Chile un 1.8, Reino Unido que supera el 1.5 y Estados Unidos con un 2.5, pues nos daremos cuenta que hay una cultura muy clara de que el fortalecimiento de las instituciones, todas, particularmente las que garantizan la vida y la integridad, pues están sustentadas en lo que pagas a nivel local. En México, del total de los municipios que tenemos, únicamente el 36% traen control de su impuesto predial. Entonces, de las 2.400 corporaciones que tenemos en nuestro país, pues digamos que cuando mucho tendríamos un sustento claro de posibilidades de futuro en no más de 100 corporaciones. Entonces, ahí hay una circunstancia que habría que atender que es grave hasta el año 2018 y que su gravedad se intensifica a partir de las decisiones centralistas que se tienen con la visión del gobierno López Obradorista de centralizar el tema de la seguridad pública, de desaparecer una institución que nos costó miles de millones de pesos crear, que fue la Policía Federal, y desaparecerla por rencores y por caprichos personales, y crear ahora una nueva instancia sustentada en temas de carácter militar y vender la idea a la ciudadanía, hablando de legitimación social, de que la solución para la violencia en México era la Guardia Nacional y dejar a un lado el tema de las corporaciones policiales y dejarlas a la deriva en el año 2021, 2020, 2021, al desaparecer los subsidios federales, particularmente el tema de Subsemun, y obviamente pues ya dejar prácticamente en el desamparo y cuando menos 24 meses perdidos en el fortalecimiento en temas de capacitación y equipamiento a una cantidad importante de 300 municipios, los más importantes del país en términos poblacionales. Entonces, toda esa circunstancia de estructura, de visión equivocada, de falta de legitimación, que nos lleva obviamente a una conclusión importante. El riesgo de tener supervisiones externas con instituciones con problemas endémicos o estructurales, pues llevaría a que la supervisión externa o es cómplice de la distorsión, porque, o en su defecto tendrá que buscar la manera de justificar estas estructuras equivocadas que hemos creado lamentablemente en nuestro país. La auditoría no va a sustituir al presupuesto. Entonces, lo que necesitamos es crear una visión clara con estándares mínimos de lo que debería ser el fortalecimiento presupuestal para no provocar las dos grandes incertidumbres que el recurso humano en materia de seguridad tiene en México. La incertidumbre laboral y la incertidumbre personal. La laboral creo que no requiere mucha explicación. Tener cerca del 60 y casi el 70% de elementos policiales en nuestro país sin pensión de retiro, sin condiciones mínimas en materia de prestaciones de seguridad social, particularmente las de salud, las de vivienda, y la segunda gran incertidumbre, que para mí debería ser la primera, que es la incertidumbre personal. Asesinar a un policía en México, un funcionario de seguridad o en materia de procuración de justicia, es un deporte popular. Aquí no existen pactos como los que suceden lamentablemente en el norte de la frontera mexicana, que tampoco son la panacea, pero que evidentemente tienen condiciones cuando menos básicas. El acuerdo de la delgada línea azul en Estados Unidos, de que cualquiera que tenga la osadía de meterse en contra de un uniformado o de un funcionario en materia de seguridad, procuración, administración de justicia, es firmar tu sentencia de muerte. Vas a tener a 4 millones de funcionarios sobre ti hasta que te agarren. En el año 2025 asesinaron a cerca de 380 elementos policiales en México y la tasa de impunidad es prácticamente del 100%. Aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, yo, sin quitar la importancia de la participación que implica esta presión que se puede desarrollar a través de organismos académicos y ciudadanos, considero que debemos establecer primero condiciones mínimas de orden institucional para poder luego pensar en cómo supervisar o analizar que se cumpla a cabalidad con las responsabilidades que tiene el tema en materia de seguridad en este país. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Interesante todo esto que comentas, particularmente desde el punto de vista del abandono presupuestal, ¿no? Seguiría contigo, Alejandro, justo retomando esto que dice Alberto, que dice que es difícil poder construir quizá marcos de robustecimiento institucional como la supervisión externa cuando no hemos podido fortalecer organizacional, institucionalmente a las policías. ¿Qué dices al respecto? A ver, sin duda, me parece que hoy esa es la constante, policías municipales muy diezmadas, las capacidades locales, policías que están sobreviviendo prácticamente en circunstancias muy complejas. Entonces, hoy se antoja en un escenario así, pues evidentemente que un tema, un planteamiento de una supervisión policial externa, pues es un lujo, ¿no? Es un tema que hoy no sería un producto de primera necesidad desde el punto de vista práctico. Ahora, esto yo quisiera matizarlo, porque efectivamente
venimos de esta problemática que no creo y no veo tampoco que se vaya a resolver en el corto plazo, ¿no? Y eso implica que hoy las instituciones pues, hagan un esfuerzo adicional más allá de seguir funcionando con cierta normalidad para tratar también pues, de llegar a ese círculo virtuoso. Es decir, pues no le apostamos a las policías porque no están suficientemente capacitadas, porque no dan resultados, porque no son eficaces, porque no son confiables y por lo tanto pues, seguimos en ese tema. Pero si tú lo ves como un círculo virtuoso, es decir, hoy me parece que apostarle a estos temas, que puede ser como contracultural, implica generar ese círculo virtuoso. En la medida en que le apuesto a estos temas, genero confianza, el presupuesto empieza a fluir y lo hemos visto con casos a nivel nacional donde los fideicomisos, donde los empresarios, donde algunos otros mecanismos de financiamiento han permitido que los proyectos fluyan. Me parece que hoy ese es el gran reto, es un reto contracultural que implica demostrar las bondades que tiene este tema. A ver, yo tomaría dos de las ideas muy interesantes que comentaron David y Edgar, me parece, que tiene que ver con la cuestión de hacer lo correcto, decía Edgar. ¿Cómo hacemos lo correcto? Es la legitimidad, sin duda alguna. Ahora, la policía hace muchas cosas. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué es lo que decía David? ¿No? Sabemos, damos a conocer. También nos encontramos en un tema contracultural que implica dar a conocer esas cuestiones. Yo te diría, visto en términos prácticos, es ahogar el mal en abundancia de bien. Es decir, hoy las policías hacen muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no se conocen, ¿no? Hoy la gente y los ciudadanos tienen una expectativa bárbara sobre la policía porque no está claro qué les corresponde hacer, hasta dónde llegan su competencia. Todos está esperando la policía y al mismo tiempo siempre deja insatisfechos a todos. Entonces, por lo tanto, estamos en un círculo sin fin, ¿no? Donde encontrar, hacer lo correcto es complejo, pero que sin duda hoy muchas policías están haciendo cosas correctas y hay que comunicarlas. Eso es un gran reto. Yo quisiera compartirles también, en ese sentido, pues efectivamente no vamos a tener un escenario ideal para la supervisión policial en ese sentido, entendida en modelos complejos o en estructuras o estrategias que impliquen pues ejemplos como los que venían en las notas técnicas, donde vienen grandes estructuras, con capacidades, con personal. Eso difícilmente creo que si no hay un cambio en el tema de cómo financiamos y le apostamos a las policías, difícilmente lo lograremos. De ahí la necesidad y el reto de buscar entonces mecanismos que vayan hacia ese punto, pero que de alguna manera sean mucho más ligeros o mucho más económicos. ¿Qué quiero decirles? Les comparto, por ejemplo, el caso de Morelia, temas muy concretos que sé que se están haciendo en otras partes del país, la creación de un consejo ciudadano, ¿no? Es decir, cómo metes a los ciudadanos hasta la cocina para que se enteren, para que vayan tomando posición de los procesos, vayan conociendo, para que vayamos perdiendo el miedo de esa relación entre los ciudadanos y la policía. Luego también les das un asiento en la Comisión de Honor y Justicia, es decir, vas metiendo circunstancias de supervisión, estás metiendo de a poco, digamos, ese tema sin necesidad de generar grandes estructuras o proyectos o entidades que pueden ser hoy no sostenibles por el tema presupuestal. Me parece que hoy, sin duda alguna, implica mucha disrupción, mucha sinergia entre la ciudadanía, la sociedad civil, que hoy tiene que recobrar esa participación, se extraña y por eso yo creo que es mucho más fructífero y se agradece el tema de la Ibero de seguir en estos temas, pero se extraña el debate nacional, se extrañan aquellas cabezas que estén como impulsando estos temas, dando la batalla. Pareciera como que hay un decaimiento o un derrotismo frente a temas que efectivamente tienen largo tiempo, ¿no? Una brecha también desde ya muchos años, pero que hoy más que nunca se necesita con acompañamientos en lo micro, en lo que sí es posible, porque si esperamos un escenario, hoy no se va a dar un escenario, al parecer por las circunstancias, que te permita tener los recursos suficientes. Pero entonces, te invita a que busquemos el cómo sí. Entonces, me parece que hoy ese es el gran reto, recobrando los básicos, entendiendo qué es hacer lo correcto, cómo más bien impactamos mentalidades, ¿no? Liderazgos, gente que se anime a hacer cosas con lo que tiene a mano, que hoy es, digamos, como se está dando la batalla en México. Gracias, Alejandro. Carlos, tú tienes mucha experiencia en temas de participación ciudadana en el contexto de ámbitos de seguridad pública. ¿Qué tienes que decir respecto a esto que ha platicado Alejandro? Mira, pues yo creo, o sea, creo que el tema comunicacional es fundamental, ¿no? Ya lo mencionó ahorita David, que no traemos el tema de la supervisión en el radar como país. Entonces, ahora, si lo vamos a posicionar, o sea, creo que en base a lo que se está mencionando, o sea, hay una reacción muy fuerte en contra de la supervisión como tal. ¿Qué pasaría si en lugar de llamarle supervisión le pudiéramos llamar algo como acompañamiento? O sea, algo
que sea más, te quiero ayudar, no te vengo a juzgar, no te vengo a evaluar, no te vengo a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Quiero entender tu función, quiero entender, o sea, lo que estás haciendo, quiero que sea una relación en dos sentidos, ¿no? O sea, que tú me digas qué te duele y que yo te diga qué me duele como sociedad y que podamos establecer prioridades. O sea, siento que hay muchos mitos, o sea, desde el punto de vista ciudadano, hay muchas malas percepciones de cuál debería ser la función de la policía. O sea, confundimos muchísimas de las funciones de las procuradurías, de las fiscalías, de muchos órganos que no son necesariamente de la policía. Entonces, el entender la función de la policía para mí es fundamental. Y luego viene la parte de cómo participamos en un régimen de confianza, ¿no? Yo de alguna manera, o sea, en la práctica previa que tuvimos, hablaba de un ejercicio que tuvimos por muchos años en el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que básicamente era sentarnos con o sea, los jefes de policía y decir, bueno, o sea, ¿en qué te estás midiendo? O sea, o sea, aquí participaron mucha gente que estuvieron en los procesos de mejora de calidad, de los ISOs y cosas por el estilo. Entonces eran cosas muy concretas las que se medían y ellos ponían sus metas. Y esas metas, cuestionábamos qué necesitaban para que esas metas se dieran, ¿no? Entonces, creo que el enfoque es fundamental, o sea, cómo nos asociamos en ese proceso de mejora que necesitamos que sea en el largo plazo. Cómo les ayudamos a los temas políticos, ¿no? O sea, y ahí a nosotros nos funciona mucho el tema mediático. O sea, nos asociamos con los periódicos más importantes y ellos se dedicaban a posicionar las mediciones, etcétera, de tal manera que los políticos, que a final de cuentas son los que son los jefes de policía, o sea, se centraban en las mediciones que eran importantes para la ciudadanía, ¿no? Entonces, si pudiéramos empezar a tomar conclusiones, a ir tomando acuerdos, para mí el tema comunicacional es fundamental. Y el otro tema es el tema de que sea un acompañamiento, un tema de creación de confianza y cómo te ayudo a ti, policía y a organización, a mejorar y o sea, dar resultados. Yo por ahí le entraría. Gracias, Carlos. Y vamos a poner ahorita entre paréntesis este tema de comunicación porque podemos regresar a él un poquito más adelante, en la siguiente ronda, incluso en la conversación más amplia. Edgar, yo quisiera preguntarte, retomando estas dos posiciones que de pronto surgieron, ¿no? Entre muchas más que pueden estar abiertas, pero una que habla de que la supervisión externa policial no es un artículo de primera necesidad en un contexto de tanta precariedad institucional, versus se necesita justamente la supervisión externa para poder, digamos, acompañar procesos que de otra forma la policía no va a ser capaz de implementar por sí misma, generando este ciclo o círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo ves tú esta lectura? Tú hablas un poco del tema de rendición de cuentas, hablas un poco del de transparencia, de cómo hacer que la policía se dé cuenta de cómo está haciendo las cosas. Entonces, dentro de estos dos escenarios, estas dos posibilidades, ¿cómo te mueves tú? ¿Cuál es tu posicionamiento? Déjame decirlo muy claro, esto es como el huevo y la gallina. En este caso yo creo que es primero tener mecanismos de supervisión si queremos aumentar el presupuesto. Déjame explicar por qué. Porque primero estoy de acuerdo con Alberto en la precariedad presupuestal y en lo lamentable que ha sido que bajó muchísimo los recursos disponibles para seguridad. Y déjenme recordar tantito. Primero aumentaron, antes no había tanto dinero. Por allá del 97 con el Sistema Nacional se invirtió muchísimo dinero, que ciertamente sirvió para mejorar los niveles de equipamiento de la policía, pero no podemos decir que cambió radicalmente el funcionamiento de las policías, ni las hizo mucho más profesionales, y además no fue un ejercicio parejo, ¿no? En nuestro país hay mucha disparidad en esto. Pero, dicho lo anterior, también inmediatamente después de ese incentivo federal y de ese recurso federal, los estados, los municipios hicieron algo lamentable, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, porque recortaron su inversión propia, ¿no? A mí eso me tocó vivirlo como, pues caían más recursos federales, bueno, pues le bajábamos la inversión propia, porque estaba mal diseñado, no había unos incentivos de par y paso, ¿no? No, ahí va el dinero y las fórmulas para repartir, etcétera, no fueron las mejores. Para mí no dieron los resultados que se buscaba y ciertamente entonces no es solo un tema de dinero. Dicho lo anterior, sí creo que a nivel municipal es más un tema de dinero, aunque otra vez hay que hacer diferencias. Bien señalaba Alberto los niveles de ingreso predial per cápita, pero
hay diferencias enormes en el país. Hay municipios con muchísimos recursos y hay muchísimos, la mayoría, con muy pocos recursos y con recursos propios que les permiten moverse sin tener el pie encima del Estado o de la Federación. Pero de todos modos, estoy de acuerdo que a nivel municipal es muy difícil este tema. A nivel estatal, no tanto. La mayoría de los estados tienen recursos, simplemente hay otras prioridades. Y ahí también hay un tema sobre el cual reflexionar. Y a nivel federal no creo que sea un tema de recursos, porque hemos visto cuánto se ha invertido. Lamentablemente, lo único es que se redireccionó, ¿no? Tenemos inversiones millonarias con la Secretaría de la Defensa, con la Guardia Civil y las policías no tanto. Bueno, dicho lo anterior, creo que esto plantea un tema y es cómo se le hace. No creo que sea lo primero, insisto, el presupuesto, porque aunque ciertamente necesitamos dinero para pagarle mejor a los policías, etcétera, etcétera, creo que cuando se maneja con transparencia, cuando el dinero está sujeto, incluso las decisiones de cómo se invierte y cómo se priorizan las acciones en la policía están sujetas a supervisión, es más fácil argumentar más recursos, pedir más recursos, convencer para que se redireccionen de otras prioridades que tienen más interés político a el tema de la seguridad. Justamente estos mecanismos de control externo podrían ayudar en esa dirección. Pero en mi experiencia, lo que hemos visto en el país es que, entre otras cosas, por la falta de continuidad, por la debilidad técnica en términos de política pública a nivel municipal y en cierta medida a nivel estatal, lo que hemos visto es que tratar de hacer estos ejercicios de abajo para arriba a mí me parece sumamente complicado. Se logran, hay poco tiempo, las administraciones duran poco, hay mucha inestabilidad política, en muchos municipios no hay recursos. Y cuando se logran las cosas, a veces pasan uno, a veces pasan dos, pero es muy difícil que sobrevivan porque es más fácil mover los mecanismos, los contrapesos, las estructuras de gobernanza. Por más que busque uno, nosotros en Querétaro hicimos ley, consejo de no sé qué, órgano, no sé qué, y todo se puede desmontar. Si estamos viendo en Estados Unidos, en México, cómo se desmontan otras estructuras muy bien montadas, incluso a nivel constitucional y contrapeso y demás, pues con más razón a nivel municipal. Entonces, por eso me he vuelto yo un poco escéptico de esto de hacerlo de abajo para arriba. O sea, creo que íbamos por buen camino, como estaba diseñado el sistema nacional, y que esto tiene que ir de arriba hacia abajo, pero obviamente el sistema nacional tampoco estaba bien diseñado. Tiene que haber dinero de ahí, pero con mejores incentivos para que haya dinero en los otros lados, pero también los órganos o los contrapesos o la toma de decisiones en el sistema nacional tendría que estar configurado de otra manera para que tampoco desbaraten a nivel federal. Pero eso sí sería más fácil, porque con la federación ha impulsado algo, le ha metido dinero. Con todo y sus deficiencias en la implementación y en los indicadores que ponen y en los incentivos que ponen, algunas cosas han bajado, han permeado, porque hay dinero, hay incentivo, hay contra qué revisar con todos los efectos. Entonces yo creo que si vamos a buscar implementar modelos de esto, la vía es, desgraciadamente, a nivel federal para que baje el tema. Y claro, tampoco a rajatabla y en todo el país. Necesitamos ser más selectivos, buscar que se den todas las condiciones y no tratar de que esto se vuelva una cosa en todos lados. Yo creo que por razones de tiempo ahí me quedo, aunque luego me gustaría profundizar sobre este tema, ¿no? Gracias, Edgar. Y me parece muy afortunado cerrar contigo, David, tú que tienes una visión más panorámica desde tu experiencia en el secretariado y las implicaciones que tiene, no solamente desde el punto de vista de políticas para fortalecer institucionalmente, sino el tema del presupuesto e incluso la voluntad política para instrumentar o empujar este tipo de agendas. Platícanos. Mira, creo que uno de los grandes dilemas que más duelen cuando estás en estos temas es que terminas dándote cuenta que ocurre algo que no debería ocurrir, pero que es la única llave que prende motores, que es el liderazgo de quien está en la cabeza, tanto a nivel federal como a nivel local. Y va a contracorriente de lo que te dice la teoría. La teoría te dice que no tienes que depender de las personas, sino que tienes que depender de las instituciones, ¿no? Pero en la práctica en México, al menos desde lo que yo veo y lo que yo vi en su momento, es que el rol de liderazgo el liderazgo es brutal. Y eso es terriblemente malo, pero si lo quieres ver de una manera optimista, es terriblemente bueno porque si tú logras conseguir algunos liderazgos que se suban a ese barco, puedes comenzar a hacer enfoques graduales. En su momento, por ejemplo, lo que yo vi que funcionó fue el esquema de pilotos graduales. Creo que yo me uniría a ese argumento de que cuando uno quiere pensar en las grandes reformas así a nivel nacional, inmediatas y fáciles, eso no ocurre. Tienes que ser capaz de identificar algunos ecosistemas locales con liderazgos locales, porque no nada más es el líder, es un líder con un ecosistema específico en un momento específico.
Si uno revisa los esquemas de literatura también a nivel internacional, sobresale otra variable importante. Tristemente, muchas veces ocurren después de un escándalo o una tragedia. No ocurren de manera así natural. Generalmente hay algo, no siempre, pero las tragedias o los casos a nivel internacional donde se habla de estos mecanismos, que por cierto me encanta no llamarles de supervisión, sino de acompañamiento, creo que desde ahí es una victoria, cambiar la narrativa inclusive, pero ocurren también en momentos clave, en liderazgos clave y en ecosistemas clave. En un ecosistema tan complejo como el que está viviendo el país y el mundo, creo que es mucho más realista elegir las batallas. Y también me uniría al argumento que plantean, quizá no el idóneo. A mí me gustaría pensar en un esquema de abajo hacia arriba, y quizá deba ocurrir así, pero lo más probable es que tenga que haber también un impulso de arriba hacia abajo. Entonces, yo retomaría el rol de la comunicación, el rol de hacer efectivo algunas funciones policiales. Ahí retomaría, por ejemplo, la ausencia de miedo. Retomaría las policías que se guían, por ejemplo, por la ENSU, que a mí me parece que eso es interesante porque empieza a discutir ya lo que hace la policía y cómo el miedo al delito en función de la legitimidad o viceversa es un factor importante. Elegir las batallas y retomar, reconocer que lamentablemente no se va a poder todo, pero que con esfuerzos locales, en ecosistemas donde haya dinero y donde haya capital político y donde haya voluntad, se pueden ir generando, digamos, manchas de optimismo a nivel nacional. El escenario contrario, yo lo veo difícil que ocurra en un momento como está pasando hoy en el país. Mm, Interesante, David. Muchas gracias. Y déjame aprovechar justamente que ahora planteas una serie de condiciones o que pones enfrente una serie de condiciones para hacer una última pregunta en este formato en el que cada quien va participando para después ya abrirlo a una conversación, digamos, más fluida, para identificar justo desde su punto de vista qué condiciones se necesitan para poder respaldar una propuesta de implementación en un programa piloto de un mecanismo o una figura de supervisión externa. A ver, déjenme plantearlo así. Digamos que si hoy se presentara una propuesta seria para instalar una figura de supervisión o de acompañamiento, digamos, con el respaldo técnico, con un buen diseño institucional, con cierto apoyo político inicial, ¿cómo la interpretarían ustedes desde su experiencia? Es decir, como una oportunidad, como un riesgo, como algo prematuro, como una iniciativa, insisto, deseable, pero políticamente inviable, o poniéndolo al revés, ¿qué factores son los que pesarían más o se necesitarían como condiciones indispensables para poder respaldar la implementación de un mecanismo de supervisión externa desde su propia experiencia? Entonces, si quieren, hacemos esto como de forma muy como sintética, 2, 3 minutos, para después tener un poquito más de espacio para la siguiente fase de conversación. Entonces, regreso contigo, Alberto. Pues mira, Alejandro, yo los he estado escuchando, la verdad es que felicito los conceptos que han planteado aquí todos nuestros compañeros. Eh, hay dos, según la visión académica a nivel internacional, hay dos tipos de análisis de la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. La seguridad objetiva tiene que ver pues, con la realidad criminal y la resiliencia institucional que se tiene para hacerle frente, de evitarla, tener obviamente la capacidad de evitar el fantasma de la impunidad a través obviamente de esa visión, de ese fortalecimiento institucional y del entendimiento de las economías criminales y también de los humores, el ánimo, la geografía y todo lo que de alguna forma tienen los distintos retos en los distintos lugares del mundo y particularmente los que se tienen en nuestro país. Y la otra es la seguridad subjetiva, y yo felicito que se haya planteado ya en varias ocasiones el tema de la comunicación. La seguridad subjetiva es el tema de la percepción de la ciudadanía y únicamente puede revertir la percepción de la ciudadanía teniendo un enorme nivel y una enorme capacidad de controlar la narrativa, de manejar niveles importantes de comunicación y de involucrar a la sociedad, evidentemente, en los temas que tienen que ver con estos aspectos de la seguridad. Desde mi punto de vista, hay 5 cualidades que debe tener un jefe policíaco. La primera es el liderazgo, la segunda es una capacidad de administración pública, debe tener una capacidad de gerenciamiento que es distinto a la administración, porque el gerenciamiento es el entendimiento del recurso humano desde una visión un tanto distinta, que lamentablemente casi no se tiene. La cuarta es esa capacidad de comunicación y de interacción ciudadana, y la quinta es una cualidad de autoevaluación institucional, que puede ser externa, que puede ser interna, pero que de alguna forma da la humildad para poder analizar de manera concreta lo que se está haciendo bien y obviamente ajustar
y analizar lo que se está haciendo mal. Entonces, en todo ese contexto, yo me pregunto qué realidad estamos viviendo ahorita en el país, Alejandro, y la realidad es que vamos en contrasentido. En el 2018, esta visión unipartidista que se está viviendo en muchas regiones de México ha provocado una inhibición como nunca, particularmente en los últimos 20 años, de participación ciudadana. Ustedes tenían un activismo muy importante en la Ibero, a mí me tocó recibirlo en Morelos, creo que una parte en Tijuana de esta visión de supervisión. Hicimos acuerdos con Causa en Común, que estuvo supervisando el esfuerzo que estábamos desarrollando, con Alto al Secuestro, particularmente el tema de Morelos. Y ahorita te preguntas en dónde están todas esas instituciones o estos organismos de la sociedad civil, están desaparecidos. Porque hubo un contrasentido. Y el sistema, el régimen que se instaló a finales del 2018 ve a la participación ciudadana profesional como una amenaza a su ejercicio de otros datos. Ellos obviamente son fan de otros datos que estén sustentados en otro tipo de argumentos, sino en la técnica que muchas instituciones como la de ustedes ha venido obviamente desarrollando. Como consecuencia, cuando se pierde esa horizontalidad política democrática en los países y se crea una verticalidad, lo último que importa es la participación ciudadana y lo que la sociedad organizada piense de las instituciones. Entonces yo veo el desastre de mi tierra natal en Tijuana, veo los niveles tan importantes de corrupción que hay en las áreas de tránsito, cosa que ya habíamos resuelto. Yo dejé una institución limpia en ese sentido, soy la única persona que ha sido secretario de Seguridad Pública 2 veces en Tijuana, entonces no van a platicar lo que sucede en esta ciudad. Y cuando yo veo el desastre que hay y la nula exigencia de organismos intermedios de la sociedad civil, particularmente del sector empresarial, pues obviamente la desesperanza es aún mayor. Yo plantearía, antes de llegar a esta posibilidad de un tema de supervisión, que reconstruyamos la visión que queremos de orden institucional, organizando a la sociedad civil, dándole instrumentos para presionar a los distintos tomadores de decisiones a retomar ese camino que, como bien creo comentó David, lo perdimos en algún momento de la historia, porque lo que estábamos haciendo, como bien también comentó Edgar, era lo correcto. Nada más que lo perdimos, lo borramos, así como borramos la Policía Federal de un plumazo. Gracias, Alberto. Alejandro. Bueno, a ver, yo aquí le tomo la palabra a Alberto y decir, a ver, coincido perfectamente en el tema de la necesidad, y lo decíamos hace rato, ¿dónde están esos actores nacionales impulsando estos temas, ¿no? Marcando y haciendo como, digamos, un poco de equilibrio. Pero justamente ahí es donde se reconstruye. Me parece que a través de estos modelos de acompañamiento, vamos a tratar de ir incidiendo ya en la palabra, estos sistemas de acompañamiento, justamente ahí se reconstruye. Todos los ejercicios que se han visto a lo largo del tiempo, pensar, por ejemplo, en Certipol, de INCIDE, es decir, todos estos procedimientos que implican la participación, el que los ciudadanos se apropien de las instituciones, la conozcan primero, se apropien y participen, ¿no? En su desarrollo, sin duda alguna, esa es la base de la legitimidad. Ahí es donde se gana la legitimidad policial y la legitimidad de las instituciones. Sí dejaría también en la mesa que tenemos que estar pensando en esa legitimidad también hacia adentro, ad intra. Es decir, esa legitimidad no solamente hacia los ciudadanos, sino también hoy tenemos una deuda con los policías, con los integrantes y los operadores del propio sistema, que hoy están esperando también una relación o restablecer esa relación de confianza, de redignificación, etcétera. Entonces me parece que va en esas dos vías. Preguntabas ahorita, Alejandro, el tema de qué condiciones habría que buscar. Y yo me parece muy interesante lo que decía David del tema de los ecosistemas. Yo sí creo, estoy convencido que el cambio es de abajo arriba. Ahora, en la práctica es una misión titánica, yo te diría casi como de misión, porque es muy complejo. Como bien lo señalaba Edgar, es complejísimo. Pero es la manera que tienes también de ir desarrollando modelos propios y de generar capacidades bien armadas. Lo ideal sería de arriba a abajo, pero no creo que en el corto plazo o el mediano haya incentivos en ese sentido. Entonces, ¿qué buscar en ese ecosistema? Primero, que no esté, digamos, no sea un municipio o un estado que esté en emergencia, ¿no? Hablar de supervisión policial en lugares, estados complejos como Michoacán, como Sinaloa, se antoja complicado por el tema, ¿no? Habrá que cubrir algunos expedientes antes de poder entrar a eso. Me parece que los lugares tendrán que tener, por lo tanto, esta característica de no estar en crisis, no en un tema emergente, donde la incidencia delictiva tampoco esté desbordada, ¿no? Donde haya cierta madurez institucional y que también desde el punto de vista de las capacidades locales, pues exista una estabilidad también de las instituciones, ¿no? Que sean policías o cuerpos que no estén batallando por extinguirse, que tengan los recursos suficientes, ¿no? Y mínimos para que esto pueda prosperar. Sin duda alguna, se requiere una sociedad civil inquieta, ¿no? Yo no te diría
comprometida, porque hoy hay una sociedad civil con mucho miedo, desanimada, un poco pesimista. Habría que buscar un lugar donde haya sociedad civil inquieta, que las hay en muchos lados, ¿eh? O sea que es cuestión de rascarle un poquito. Y sin duda alguna, sí voltear a ver hacia abajo, porque necesitamos buenas prácticas, necesitamos hoy en tiempos en los que es muy importante dar testimonios de benchmark, de buenas prácticas, necesitamos showrooms, y es donde más fácil también se tiene incidencia para poder modificar o hacer cosas a nivel local. Entonces, me parece que la mesa está servida. Ahorita hablaban también del tema político, la composición política. Hoy yo creo que también pudiera ser en ciertos lugares hasta una ventaja el que haya, digamos, una unanimidad en el color político, porque eso permite, o en teoría debiese permitir, ¿no?, el que las cosas fluyan de mejor manera. En mi caso en particular, en los proyectos que he participado, siempre han sido capitales de Estado y en entornos altamente pluralizados, ¿no? Entonces es muy complejo porque hay un afán político, una disputa entre los tomadores de decisiones, entre los propios gobernantes, y eso dificulta las cosas enormemente desde el punto de vista presupuestal, político, de coyuntura, etcétera. Entonces me parece que hoy esas circunstancias de que en algunos lados coincidan digamos, haya coincidencia política o administrativa, debe aprovecharse, ¿no? Creo que habrá que adaptarse a las cosas que hoy se tiene en los ambientes en los que pueda generarse, pero me parece que a grandes rasgos esos son los datos que debiésemos buscar en un ecosistema propicio para desarrollo de estos proyectos. Gracias, Alejandro. Te escuchamos, Carlos. A ver, tratando de pensar estratégicamente, creo que aquí tenemos que empezar por crear un grupo convocante, ¿no? O sea, sociedad civil así como que es muy etéreo, muy difícil de asir. Entonces yo creo que tenemos que empezar por crear, o sea, un ente en el cual el empresariado, líderes civiles de alguna manera que de repente los encontramos fácilmente y ni sus intereses y sus motivaciones sean muy genuinas, y la academia. O sea, de alguna manera tiene que venir de ahí el esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo tiene que ser bien creíble, bien armado, una narrativa bien potente, y de alguna manera es una venta que se tiene que hacer a muchos niveles, ¿verdad? Hablamos de los liderazgos, es una venta a nivel político con el gobernador en turno, con el alcalde en turno, con el jefe de la policía y con la corporación ya para que aterrice, ¿no? Y como una buena venta, pues tenemos que tener todos los elementos y que escojamos las batallas, que es lo que decía David hace ratito, ¿no? O sea, no podemos hacer todo para todo mundo, etcétera. Entonces, crear historias de éxito, tratar de encontrar dónde ha funcionado este tipo de iniciativas y promoverlas. Me interesa mucho el tema de la narrativa. O sea, siento que es fundamental que podamos comunicarnos a cosas que entiendan, ¿verdad? Y que puedan crear, o sea, podamos crear el posicionamiento, porque eso, o sea, típicamente los políticos tienen 80 proyectos, 80 prioridades. Entonces se trata de que estas iniciativas, o sea, sean creíbles, sean sostenibles en el largo plazo y las podamos posicionar para que la respeten. Muchas gracias, Carlos. Yo le entraría por ahí. Gracias, Carlos. Edgar, te escuchamos. De nueva cuenta, está presente ahí diferentes posiciones, ¿no? La verticalidad como una posibilidad, la verticalidad como una resistencia, ¿no? La falta de liderazgos versus la necesidad de promover liderazgos, empujando a la sociedad civil inquieta. ¿Cómo podemos hacer que todas estas condiciones participen y jueguen en una posibilidad de instalar una figura? Fíjate que aprovecho porque sí, el comentario de Alejandro me da pie para acotar, porque sí, no creo que sea un tema de impulsarlo directamente desde el sistema. Ahí tal vez me faltó agregar algunos componentes, porque yo sí creo que lo local es fundamental para los experimentos, el laboratorio, el modelo, que responda a lo local, pero para que ello sea sostenible y para que se replique con más fuerza necesitamos la participación de la federación. No es que ahí se defina todo, porque además yo soy federalista, ¿no? Yo sí creo que la federación tiene un papel que jugar en el tema de la seguridad, pero dando libertades, es el que pone el marco, pone dinero, pero permite que cada estado, cada municipio, realmente construya un modelo que se adecue dentro de ese marco a su realidad local. Porque ahí sí, otra vez insisto, es muy diferente el país, es muy distinto lo que pasa en Mérida que lo que pasa en Tijuana, que lo que pasa en un mismo estado entre dos municipios. Necesitamos esa flexibilidad. Yo creo en
en las bondades y las complejidades, entiendo las complejidades, pero creo en las bondades de un sistema federal. Entonces, no estaba yo sugiriendo que ese fuera el punto de inicio, no estaría mal, podía ser a través pero siempre con la participación de sociedad civil, aunque sea a ese nivel o en otro nivel, etcétera. Creo que ese es uno de las piezas sine qua non, esto agarra forma de largo plazo. Pero ciertamente puede ser entrar por un estado, construir algo muy sólido, pero si te quedas ahí, eso no va a durar ni se va a replicar si no hay una intervención a nivel nacional. Ese era un poco mi punto. Y ciertamente, por ahí también comentó Alberto, creo, sobre el tema de los liderazgos, que me parece fundamental, pero para el que está provocando los cambios, para el que está acompañando los cambios iniciales, porque ya ha logrado un modelo con incentivos bien colocados, ya no es un tema de la voluntad del actor local, ¿no? Ya es otro, ya estamos hablando de otra cancha, pero ciertamente para impulsar los cambios, primero se requiere algo así. Ahora, creo que es muy importante reflexionar sobre los cómo, ¿no? Ya un poco hablaron de qué condiciones tendría que haber en donde estas cosas se desean implementar, o hablamos y discutimos sobre eso, pero también cómo implementarlo. Creo que hay un montón de lecciones sobre, por ejemplo, particularmente Ernesto, Alejandro han trabajado muchos años en muchos lados aprendiendo sobre esto, pero es muy importante entender el cómo, desde la selección del modelo, ¿no? Donde tenemos que buscar un modelo, déjenme decirlo así, pues otra vez, local, que responda a las realidades de cada lugar. Y en este sentido, es importantísima la experiencia internacional, pero tenemos que también tener cuidado y siempre mantener la distancia y tratar de extraer qué de aquí, de ahí funciona acá, para diseñar algo muy, muy local. Segundo, que tiene que ver con estos otros temas que han estado hablando, pero se tiene que entender la dimensión de un cambio de esta naturaleza, en el sentido de que pues se requiere gestión del cambio, ¿no? Se requiere el tema de la comunicación con los actores, con la sociedad, porque el tema es muy complicado. Se requiere entender las resistencias, porque hay muchas de estas resistencias, que de alguna manera tienen cierta legitimidad, y llevar a cabo un proyecto de estos implica entender cuáles resistencias tienen una vertiente legítima, reconocerlas, atenderlas, y cuáles no, ¿no? Pero ciertamente para los actores políticos siempre es un riesgo, para algunos, pero al mismo tiempo para intereses creados dentro de las corporaciones también es un riesgo. Entonces, pero hay que saber distinguir cuándo sí tiene un fundamento y cuándo no, porque hay forma de mitigar algunas de esas resistencias cuando tenemos un mejor diagnóstico de ese tema. Y un tema clave para mí siempre será los incentivos que vienen pegados con el tema de la gobernanza. Por ejemplo, mencionaban el tema de ENSU, que me parece bien interesante, pero eh, como es algo, digamos, en un nivel que no está bajo el control directo de la policía. Claro que puedes tener una influencia sobre la percepción de la gente, sobre el tema de seguridad y demás, pero hay otro nivel de indicadores más objetivos que permitirían conocer, que es un poco hacia dónde iba Certipol y otras acciones que podrían dar a conocer a la gente con transparencia cómo se están manejando las cosas dentro, pero sobre todo ponerle incentivos al actor político que no ve con claridad por qué invertirle algo cuando es más visible una obra. Pero si de repente hay un indicador que es muy visible y que tiene costos de no causar un cambio, pues entonces le van a meter. Un poco como lo que pasó en Estados Unidos con el tema de que las ciudades podían ser demandadas por mala acción policial, ¿no? Pues eso tuvo una consecuencia en los presupuestos que tenía costos políticos y que implicó la atención por parte de los políticos a el tema de la policía. Entonces, digamos que sí, lo que quería era decir que no está necesariamente peleada. Yo creo en lo local, pero más bien es condición sine qua non meter a la federación, o meter, si la federación no quiere participar, no puede participar, un enfoque a nivel nacional que empuje a que estas cosas se sostengan y se repliquen en otras partes del país, porque no va a suceder por generación espontánea. Gracias, Edgar. Y cerramos contigo, David, y después le pasaré la palabra a Ernesto para que si tiene como comentarios y podamos como una última parte abrirlo para cualquier
comentario adicional de su parte. Entonces, adelante, David. Es una idea muy rápida. Creo que si queremos que esto pase, tendríamos que ponernos en los pies del tomador de decisión, del que podría tomar esta oportunidad de implementar este mecanismo. Y en el fondo tendríamos que tener una discusión muy autocrítica y muy juiciosa sobre los incentivos, porque en el fondo para que esto ocurra, creo yo que tiene que haber muchos más posibles ganancias que posibles pérdidas. Tenemos que alinear todo el esquema de incentivos para que eso ocurra. Y creo que esa reflexión es compleja porque implica pensar fuera de la caja, implica pensar en esquemas distintos y implica pensar en los incentivos que ya mencionaban aquí los colegas. Entonces creo que esta discusión de los incentivos, la narrativa y la búsqueda de una sociedad inquieta son variables que yo retomaría y me parece que son fundamentales para los siguientes pasos. Muchas gracias, David. Ernesto, pasamos contigo si quieres. Bueno, es todavía un ejercicio fascinante. He aprendido y mucho y les agradezco en verdad la claridad, concreción, síntesis y franqueza de su mirada desde donde han pasado por la historia, su propia historia en estos temas. Me animé para poner frente a mí un libro que se llama Cómo hacer la revolución. Instrucciones para cambiar el mundo. Lo tengo en PDF, se los voy a mandar. Eh, es una cosa hermosa. Es Srđan, no sé si se dice así, Popovich. Recurrió a la imaginación, la astucia y el humor para crear un movimiento que derribó a una dictadura brutal y se convirtió en el modelo para las insurgencias pacíficas de todo el mundo. Esta es la historia de cómo un grupo de loquitos que tocaban rock en algún momento sobre un camión alrededor de la plaza central y fueron perseguidos inmediatamente por la policía, terminan tirando a Milosevic. Y estas personas lo que dicen es que no hay imposibles. Y han creado un sistema de asesoría para movimientos de insurgencia pacífica. Y entonces van a un lugar y van a otro y les dicen, aquí no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede. Nosotros pensábamos lo mismo, nosotros pensábamos lo mismo. Les voy a mandar el libro. Y esto lo digo para derivar en lo siguiente. Hay tanto para pensar en esto, de lo que ustedes han hablado y de lo que hoy nos reúne, hay tanto para pensarlo como una inversión estratégica necesaria y oportuna, y hay tanto para pensarlo como una inversión que no es de primera necesidad, tanto en un lugar, tanto en otro lugar. Y entonces, la convocatoria que nosotros hacemos es a la postura de cada uno de ustedes, derivada de sus propias convicciones, y Carlos se nos adelantó o se me adelantó, porque mi reflexión derivaba o deriva en señalar que la pedagogía que ustedes pueden hacer a favor de esto puede tener probablemente mucho más valor e impacto para mucha gente por la experiencia que ustedes tienen que la que podemos hacer nosotros acá afuera, entre comillas, acá afuera. Es decir, Alejandro y yo no hemos sido titulares de ninguna institución como lo han sido ustedes. Y ustedes están diciendo, esto sí, pero de esta manera, o esto sí, pero primero esto, es de muchas formas. Si yo lo entiendo bien, están diciendo, esto sí, pero requiere cosas. Y entonces están poniendo piezas que lo pueden hacer más viable, que lo pueden poner a discusión con actores estratégicos. Entonces, quiero invitarles, esta es mi aportación a este diálogo, quiero invitarles a pensar en su rol en este tema. Invitarlos a ser parte de un movimiento pedagógico a favor de este tema. Alejandro y yo nos preguntamos si tenía sentido invitarles. Alejandro y yo nos hemos preguntado por años si tiene sentido seguir esta lucha. Y hoy probablemente con muchas cosas que dijo Alberto, que tiene mucha razón, hay muchos motivos para tirar la toalla. Con respecto y me refiero específicamente a la tendencia o las tendencias, porque esto va más allá de México, a las tendencias políticas hegemónicas. Entonces, nosotros hemos decidido que no tiramos la toalla, pero hemos decidido ir por las personas que pueden hablar de esto de otra manera. Y por eso estamos aquí. Entonces, ojalá y para ustedes este diálogo sea como para nosotros el inicio de una nueva etapa en esta lucha. Nosotros
les llamamos a ser parte de esta lucha, porque probablemente, repito y termino, es mucho más probable que ustedes convenzan a otras y a otros actores a que lo hagamos nosotros, y todavía más si lo hacemos juntos, juntos, en este grupo del que habló Carlos, que como decía yo, se me adelantó y lo celebro muchísimo. Repito, agradezco muchísimo. Este diálogo será uno de los más importantes en muchos sentidos de los que ha podido lograr el programa de seguridad ciudadana. No hemos terminado, pero sí quería el énfasis de el valor de su perfil en una perspectiva de pedagogía política y social. Y ahora mismo les voy mandando el libro del que les hablo, que creo que algunas o algunos de ustedes tal vez les va a fascinar. Gracias, Alejandro. Gracias, Ernesto. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. En realidad decíamos que probablemente no sería suficiente para poder llevarlo hasta los puntos que queríamos. Y desde luego es la primera etapa de un proceso que nosotros consideramos mucho más largo y que prevé no solamente incorporar voces de quienes han estado al frente de las instituciones policiales, sino quienes también han estado dentro de las policías, sin ser necesariamente mandos, pero también sociedad civil que ha buscado espacios de nuevas conversaciones e interacciones con la policía, pero también de personas especializadas que han ido impulsando este tipo de procesos en otros lugares. Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de ecosistemas, que es una palabra que ya se utilizó acá, tiene que ver con la posibilidad de incorporar miradas diversas que tienen que estar relacionadas y entretejidas de forma tal que puedan ser incorporadas para que la agenda de supervisión externa de la Policía de México tenga cierto grado de viabilidad. Así es que este diálogo continuará y, como decía Carlos, con un grupo convocante que ojalá sea mucho más amplio o que se mueva en diferentes como grupos o círculos concéntricos que permitan ir moldeando una especie de construcción de agenda en el mediano y en el largo plazo. Entonces yo solamente abriría el foro si alguien quiere comentar algo más a manera de conclusión o alguna última idea para ir cerrando ya la conversación. Sí, Edgar. No, yo acuso de recibido, y efectivamente está para reflexionar cuál es el papel que cada uno tenemos en este tema y cómo hacemos, cómo no tiramos la toalla y seguimos impulsando este asunto. Y ahí nada más retomar algo que se insistió mucho aquí, creo que por David, sobre el tema de la comunicación, porque al final, si a la sociedad mexicana no le urge un cambio de policía, si no lo manifiesta en cada oportunidad, con sus votos, con sus reclamos, este, eh, difícilmente vamos a tener una respuesta de gran escala a nivel político. Entonces creo que ahí hay una chamba que hacer, que le toca a todos, de convencer por qué la policía es importante y por qué se requieren los cambios que se requieren y qué tipo de cambios que se requieren. Aún en un lenguaje muy cotidiano, cero técnico, que hay un esfuerzo de comunicación ahí que nos toca a todos para que esto tenga el soporte social que se requiere a final de cuentas, porque podemos diseñar cosas muy, muy buenas, pero el incentivo político de quienes toman las decisiones siempre está puesto en ver qué está diciendo la gente, y mientras que la gente le dé prioridad a otras cosas, difícilmente algo así prospera, ¿no? Entonces, si por ejemplo en la sociedad hay una idea equivocada de que lo que necesitamos es un régimen de mano dura porque eso es lo que ven como solución, pues cada vez va a ser más difícil mover digamos, una iniciativa de gran calado y sostenible en el tiempo en el sentido del que estamos hablando. Hasta ahí me quedo con mi reflexión y les agradezco otra vez muchísimo el espacio y la invitación a reflexionar. Adelante, Alex. Bueno, a ver, yo agradecerles. La verdad es que sí creo que estamos en un momento en el que la tensión entre dos paradigmas, ¿no? Están en juego. El tema de la eficacia, que quedó de manifiesto en la charla de hoy, y al mismo tiempo la legitimidad. Es decir, hasta dónde estamos dispuestos, porque hoy los modelos que se están presentando como efectivos, a pesar de que pudieran vulnerar derechos humanos, pudieran ser de mano dura, pues hasta dónde la gente decide que hay que darle el voto de confianza a la eficacia, ¿no? Entonces, me parece que hoy hay que encontrar esa manera de reenamorar, de convencer a los demás. Y esto, a mí me gusta ver la política pública y más el tema de seguridad. La política pública es un pretexto. Entonces, me parece que a través de estos esfuerzos, de este diálogo, este debate, de estas ideas, de estas figuras de supervisión y o acompañamiento, pues lograremos reenamorar a muchos. Hoy, yo estoy convencido, Edgar, porque lo palpas en el país, que la gente quiere un cambio, quiere policías distintas. Los policías quieren instituciones diferentes.
Y cuando se logran los resultados, cuando ha habido procesos de auténtica reforma policial, digamos, lo que se logra es magnífico. La gente está gritando, tanto adentro como afuera, las policías están gritando que quieren algo distinto. Me parece que el reto que tenemos efectivamente con un lenguaje ciudadano, ¿no? Que logremos como bajar o explicar la parte técnica a un lenguaje más cotidiano, será justamente ese, cómo motivamos a los demás para que pues vayamos en pos de una institución pues mucho más cercana, mucho más legítima, mucho más confiable, porque hoy México lo grita, ¿no? Y lo reclama. Muchas gracias por la invitación y lo disfruté muchísimo. Carlos y después David. Sí. Pues de nuevo yo agradezco o sea, la invitación y me siento muy, muy contento con la compañía. Realmente, o sea, hay poca gente en el país, o sea, que tiene tanta experiencia como este grupo. Y como dice Ernesto, o sea, pues tenemos esa responsabilidad de todas las cicatrices que traemos ahí, de alguna manera, o sea, ponerlas en una narrativa que sirva, ¿no? Y coincido con Alejandro y alguien más mencionó que hay una necesidad, o sea, la gente está un poquito desorientada de qué hacer, ¿no? Entonces, sí necesitamos armar una narrativa potente de tal manera que podamos incidir. Para mí, uno de los temas fundamentales es cómo, o sea, les quitamos a los políticos, o sea, las decisiones en seguridad pública, ¿no? Es una labor titánica, pero de alguna manera las prioridades tienen que estar en la ciudadanía y no en los intereses políticos. Y pues vamos entrándole, poniéndonos de acuerdo y escogiendo nuestras batallas, que para mí es fundamental. O sea, tenemos que encontrar 3, 4 historias de éxitos y publicarlas para que tengamos credibilidad. Gracias por la invitación y puestísimos para entrarle. Yo nada me quedará con una idea importante final, creo, serían dos palabras: focalizar y replicar, ¿no? Creo que esa es una manera interesante en la que podemos bajar este tema a diferentes lugares y por supuesto agradecer este interesante conversatorio y plática. Creo que hacía falta algo así. Entonces, muy agradecido y pues muy honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Adelante, Alberto. Gracias, David. Ernesto, Alejandro, queridos amigos, Carlos, Edgar, David, Alejandro, pues muchas gracias, un privilegio estar aquí con ustedes. Nunca vamos a terminar de aprender en este tema tan complicado. Ahorita escuchándolo se me vino a la mente una frase que manejaba yo hace muchos años. Yo fui presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, no soy policía de carrera, soy abogado corporativo. Y las situaciones lamentables en Tijuana, particularmente hace más de 20 años, me obligaron a irme metiendo sin que hubiera sido el objetivo fundamental en aquel tiempo este tema y pues terminé siendo jefe de la policía en varias ocasiones, no solamente en mi tierra, sino en otras dos entidades. Y aprendí una cosa muy interesante, ¿no? La violencia se manifiesta como una hemorragia. Y la primera impresión que tienen los líderes políticos es tratar de parar la hemorragia como si eso fuera el tema fundamental, cuando realmente el cuerpo tiene cáncer y bueno, pues la hemorragia es una expresión obviamente de ese cáncer. Muchas veces cuando se habla de atender las causas, estás hablando de atender el cáncer, dejando la hemorragia, como lamentablemente se planteó a finales del 2018 con las consecuencias que ya hemos visto en el país, los matices, los otros datos que no han llevado a México a una realidad distinta. Lo que estamos viviendo ahorita con nuestros vecinos del norte tiene que ver con esa decisión que se tomó a finales del 2018, en esa visión equivocada de cómo atender este fenómeno criminal, acompañando al virus del cáncer, en este caso el crimen organizado, como una víctima de la situación y no como las consecuencias o la causa fundamental de lo que estamos viviendo. Entonces, ahorita, en el 7 años después, lo que debe retomar este país es el entendimiento de fondo de lo que estamos sufriendo, entender que el cáncer es el problema, que no era la solución como se había planteado los abrazos y no balazos a este virus, y eso es un trabajo titánico en donde el convencer a la sociedad ahora tiene que ser una de las premisas fundamentales, pero antes de convencerla hay que motivarla para que participe. Las historias de Bernardo Bravo, de Carlos Manso y muchas otras que se viven en muchas regiones del país dan el sentido contrario a esa visión de participación ciudadana. A mí que me tocó dirigir los esfuerzos ciudadanos en Tijuana, cuando veo y escucho a los actores sociales, su enorme ansiedad por tener la simpatía del gobierno en turno ante la crisis de violencia, de infraestructura, de manejos corruptos de los recursos, de una gobernadora que no tiene visa, cosa que era impensable que en Baja California se permitiera eso, de diputados cruzando cantidades millonarias a Estados Unidos. O sea, entonces hablas verdaderamente del cinismo y del desaseo político al que hemos convertido obviamente la función pública en México. Y hay que recuperar, antes de hablando de dignidad, que era y de legitimidad, que fue la primera pregunta de Alejandro,
Alejandro, pues primero hay que buscar la legitimidad de quienes están gobernando, que lo hagan verdaderamente con la dignidad necesaria, y eso pues lo vamos a lograr obviamente a través de otros instrumentos que a través de las iniciativas que están generando en este año, bueno, pues trata de desaparecer las reglas para que la verdadera competencia exista en nuestro país. Entonces creo que hay todavía varios escalones que hay que construir antes de llegar a este que ya parecía una realidad a mediados del 2017. Y bueno, pues hay que retroceder. No quiero que se entienda, mi querido Ernesto, como una situación fatalista. Como lo vivo todos los días y es parte de mi chamba, lo que quiero plantear es una realidad que yo percibo con un escenario muy complejo, pero que evidentemente tiene un ABC y sí, claro, la esperanza de que esto pueda cambiar de manera radical. Hay que despertar nuevamente a la sociedad mexicana, hay que plantear narrativas distintas y hay que decir las cosas como verdaderamente son, porque es verdaderamente vergonzoso que nosotros entreguemos este país a nuestros hijos, que no fue el país que recibimos de nuestros padres. Había muchos retos por resolver, pero estamos entregando algo que en el camino que sigue va a ser no solamente ingobernable, sino una selva en donde va a ser la lucha únicamente de los más fuertes. Un fuerte abrazo a todos y estoy a sus órdenes para cualquier otra convocatoria, mi querido Ernesto, mi querido Alejandro. Gracias, queridos amigos. Gracias, Alberto. Y pues con esta intervención cerramos este primer diálogo. Les agradecemos profundamente su tiempo, su franqueza, la generosidad con la que compartieron estas reflexiones y la posibilidad no solamente de escucharlos, sino de acercarnos a este tema desde un flanco completamente distinto al que estamos acostumbrados. Igual que Ernesto, yo he aprendido un montón de escucharlos y me llevo muchas preguntas, pero también posibilidades para ir planteando con otros actores y ojalá con la posibilidad también de ir avanzando, seguir picando piedra con este esfuerzo que pues nos dejamos. Entonces, agradecerles de nueva cuenta y ya les estaremos convocando para la siguiente sesión, el siguiente conversatorio. Dos palabras más solamente para confirmar, reafirmar nuestro compromiso desde la Ibero. Un saludo a ustedes de la Ibero y del Programa de Seguridad Ciudadana. Esta es una agenda permanente para nosotros, ya ustedes lo saben, y lo seguirá siendo. Independientemente de que de pronto se vea más posible o menos posible, nos toca buscar los cómo y eso requiere un esfuerzo sistemático. En ese esfuerzo sistemático vamos a estar y les estaremos convocando. Ojalá podamos encontrar otras formas y también recibir de ustedes propuestas para darle creatividad, entre otras cosas, comunicacional también a esto. En ese ejercicio también estamos. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que ustedes nos hayan mirado. Gracias, Alejandro, igualmente a nombre del programa por este interesantísimo ejercicio. Gracias.